En las sombras, en los rincones más oscuros, se esconde una criatura fascinante y aterradora a partes iguales. Preparaos porque hoy nos sumergimos en el misterio del chupacabras. Una criatura, sí, envuelta en un velo de misterio. Entre la realidad y la leyenda, un monstruo real o una simple invención. Hoy, junto a ti, intentaremos desentrañar este enigma. Y para esta inmersión nuestra principal fuente será Wikipedia. Un lugar a veces controvertido, sí, pero que nos ofrece un punto de partida para comprender este fenómeno. ¿Qué hay de cierto en las historias? ¿Qué se esconde tras la leyenda? Empecemos por su apariencia, una apariencia curiosamente sin una descripción única. Imagina, por un lado, una criatura reptiliana, piel escamosa y verdosa, con espinas afiladas recorriendo su lomo. Y sus ojos, rojos, brillantes en la oscuridad, te observan con una intensidad escalofriante. Casi puedo sentir su mirada en la nuca. Una imagen aterradora. Pero no decías que había otra versión. Efectivamente. La segunda versión lo describe como un cánido, un perro salvaje sin pelo, con la columna vertebral, te lo imaginas, sobresaliendo de su cuerpo demacrado. Sus ojos, hundidos, transmiten una sensación de hambre voraz, una sed insaciable. Dos imágenes tan diferentes, pero que convergen en una misma criatura. ¿Cómo es posible? Un mismo mito con representaciones tan dispares. Es una pregunta intrigante, sin duda. Quizás la cultura popular, las películas, las leyendas locales, incluso el miedo de quienes afirman haberlo visto. Todo eso moldeando su imagen. El miedo sí puede distorsionar la realidad, hacer ver monstruos donde solo hay sombras. Hablando de sombras, precisamente, los primeros reportes, animales desangrados, extrañas marcas en sus cuerpos, nos llevan a la isla de Puerto Rico en 1995. Allí nació la leyenda de chupacabras. Y como lo asombra, el mito se extendió rápidamente por Latinoamérica y el mundo. De repente, todos hablaban de la criatura, de sus ataques, de su aspecto. Curiosamente, el término chupacabra se dice que proviene del comediante puertorriqueño Silverio Pérez. Aunque investigadores como Benjamin Radford señalan que la primera descripción guarda una inquietante similitud con la criatura de la película Especies, ¿no te parece curioso? Simple coincidencia. O la ficción influyendo en la realidad. Es sorprendente cómo una película podría dar origen a un mito tan extendido. Pero si seguimos el rastro de la evidencia, encontramos una teoría que intenta explicar los avistamientos de chupacabras de una forma más terrenal. Hablamos de la teoría que relaciona al chupacabras con coyotes que sufren de sarna. Esta enfermedad parasitaria les causa pérdida de pelo, engrosamiento de la piel, un aspecto demacrado. Similar, ¿verdad?, a algunas descripciones del chupacabras. Entiendo tu decepción. La ciencia a veces desmitifica lo que la imaginación ha creado. El biólogo Barry O'Connor, por ejemplo, ha estudiado en profundidad los efectos de la sarna en coyotes. Sus conclusiones apuntan en esa dirección, aunque claro, no todos los casos pueden explicarse así. Claro, la duda siempre está ahí. Y hablando de casos, ¿cuáles son algunos de los avistamientos más famosos? ¿En qué lugares se ha reportado la presencia de chupacabras? Los avistamientos se han dado en muchos lugares, pero hay algunos que destacan. A principios del 2000, Chile vivió una oleada de reportes de animales mutilados. Se atribuyeron al chupacabras. Se llegó a hablar de una investigación de la NASA, aunque luego se desmintió. La NASA investigando a chupacabras. Eso sí que había sido interesante. Pero al final, ¿a qué se atribuyeron esos ataques en Chile? Las investigaciones apuntaron a perros salvajes. Sin embargo, el misterio continúa y los siguientes casos nos llevan a un nuevo escenario. Estados Unidos. ¿Te imaginas al chupacabras cruzando la frontera? Cruzando la frontera, sí, acechando en la oscuridad. Uno de los casos más sonados en Estados Unidos es este de una criatura sin pelo abatida por un ganadero de Texas en el año 2004. Texas, el escenario perfecto para una historia como esta. Vaqueros, desierto y una bestia misteriosa. ¿Qué reveló el análisis de ADN? Era realmente el chupacabras. El ADN reveló que se trataba de un coyote otra vez, pensado. Pero no te desanimes, aún hay casos que desafían las explicaciones básicas, casos que nos hacen preguntar, ¿hay algo más? Cuéntame, ¿qué casos son esos? En 2007, en Cuero, Texas, una mujer, Liz Canyon, encontró los restos de una criatura con piel azulada. Canyon aseguraba haber visto varios de estos animales merodeando su propiedad y los culpaba de la muerte de sus gallinas. El caso, conocido como el perro azul de Texas, tuvo repercusión internacional. Un perro azul. Eso sí que es extraño. ¿Qué dijeron los científicos? ¿Era chupacabras? ¿O era simplemente un perro azul? Las pruebas de ADN indicaron que se trataba de un híbrido de coyote y lobo mexicano, probablemente con sarna. Este caso, y muchos otros, nos muestra lo fácil que es confundir un animal conocido, sobre todo si tiene alguna enfermedad. Nuestra percepción sí puede engañarnos. Hace ver monstruos donde solo hay animales enfermos. Aún así, no puedo evitar preguntarme, ¿existen leyendas similares al chupacabras en otras culturas?
es un fenómeno exclusivo de América. La fascinación por lo desconocido es universal. En Filipinas, por ejemplo, existe la leyenda del Sigbin, una criatura con características parecidas al chupacabras. También se habla de los grunches en Nueva Orleans, seres que habitan un callejón conocido como Brunch Road y que se asemejan al chupacabras. Criaturas misteriosas, ataques inexplicables, leyendas que se transmiten de generación en generación. Parece que el chupacabras no está solo. Efectivamente. Y no podemos olvidar su impacto en la cultura popular. Películas, series, música, videojuegos. El chupacabra se ha convertido en un ícono, una representación de nuestros miedos, fascinaciones. Recuerdo algunas películas de terror, con el chupacabras como protagonista. Y hay un episodio de Expediente X que también lo menciona, aunque al final la criatura no aparece. Es curioso cómo este mito ha logrado colarse en la cultura popular. Es un reflejo de la fuerza de las leyendas. El chupacabras ha trascendido el folclore, se ha convertido en un fenómeno global con múltiples interpretaciones. Algunos lo ven como una amenaza real, otros como una metáfora de la lucha del hombre contra la naturaleza y otros simplemente como una fuente de entretenimiento. Desde la ciencia, ¿cuál es la explicación más plausible a los avistamientos del chupacabras? La ciencia busca respuestas racionales. En el caso del chupacabras, la explicación más plausible es que se trata de animales conocidos, como coyotes, perros o zorros, que presentan enfermedades, como la sarna. Esta enfermedad, como hemos visto, puede alterar su aspecto de forma drástica. Pero no todos los casos pueden explicarse de esta manera, ¿verdad? Hay avistamientos con descripciones que no encajan con ningún animal conocido. Cierto. Existen reportes que hablan de criaturas bípedas, con alas, con ojos luminosos. Características que no coinciden con la fauna conocida. Estos casos son los que alimentan el misterio, la especulación, imaginación, sugestión, mala interpretación. O quizás hay algo más, algo que la ciencia aún no ha podido explicar. Esa incertidumbre es la que nos impulsa a seguir buscando respuestas. Es emocionante pensar que aún hay misterios por resolver, criaturas por descubrir. Exacto. El chupacabras nos recuerda que hay límites en nuestro conocimiento, que hay rincones del mundo que aún no hemos explorado por completo. Qué criaturas, qué maravillas, qué horrores se esconden en la oscuridad. Después de todo lo que hemos visto, ¿por qué crees que el mito de chupacabras perdura? ¿Por qué esta criatura sigue cautivando la imaginación popular después de tantos años? Hay varios factores. Su aspecto, sus hábitos, su propia naturaleza misteriosa, lo convierten en un personaje ideal para historias de terror, leyendas urbanas. Y no olvidemos el morbo que despierta la idea de una criatura que se alimenta de la sangre de animales. El chupacabras, sí, toca una fibra sensible en nuestro subconsciente, una mezcla de fascinación y miedo ancestral hacia los depredadores nocturnos. Sin duda. Pero creo que hay algo más profundo en su atractivo. El chupacabras representa lo desconocido, lo que escapa a nuestra comprensión. Es una criatura que desafía la lógica, que nos recuerda que hay fuerzas en la naturaleza que no podemos controlar. Es como una encarnación de nuestros miedos más primitivos. Exactamente. Y en un mundo cada vez más racionalizado, donde la ciencia parece tener respuesta para todo, el chupacabras nos recuerda que aún hay espacio para el misterio, para lo inexplicable. Y eso, en cierto modo, es reconfortante. Nos recuerda que no lo sabemos todo, que aún hay cosas por descubrir. Una última pregunta antes de dejar que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. ¿Y si el chupacabras no fuera una sola criatura, sino una especie de fenómeno global? Una manifestación de algo que no podemos ver, pero que está presente en todas partes. Una fuerza invisible que se alimenta del miedo e incertidumbre. Es una teoría interesante. Y la verdad es que encaja con la naturaleza escurridiza del chupacabras. Nunca se ha encontrado un espécimen real, solo restos de animales conocidos. Quizás lo que buscamos no es una criatura física, sino algo más intangible, algo que se manifiesta de formas diferentes en distintas partes del mundo. Una fuerza oscura, una energía primordial, algo que se nutre de nuestras creencias, de nuestros miedos, de nuestra necesidad de encontrar explicaciones a lo inexplicable. Exactamente. El chupacabra sería entonces una proyección de nuestra propia psique, una manifestación de lo que no podemos comprender. Una sombra que nos acecha desde los límites de lo conocido. Una sombra, sí, que nos recuerda que el mundo está lleno de sorpresas y que el misterio de chupacabras está lejos de ser resuelto. Una sombra que nos susurra, sí, al oído, que nos recuerda que no estamos solos en la oscuridad. Una sombra que nos invita a cuestionar lo que creemos saber, a mirar más allá. Y después de esta inversión en el mundo del chupacabras, me queda una sensación inquietante, una mezcla de fascinación y miedo, pero también curiosidad. ¿Y tú? ¿Qué te llevas de esta inversión? Me llevo la certeza de que hay misterios que quizá nunca lleguemos a resolver, que hay rincones del mundo y de nuestra propia mente que permanecen
inexplorados. Y quizás en esa incertidumbre reside la verdadera magia, la magia del chupacabras. Quizá el chupacabras sea un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más extraña, mucho más fascinante de lo que jamás imaginamos. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión. Pero la búsqueda de respuestas no termina aquí. Los invitamos a seguir investigando, a sacar vuestras propias conclusiones. ¿Es el chupacabras un animal real, un producto de la imaginación? ¿O algo más? El debate sigue abierto. Y quién sabe, quizás algún día la ciencia nos dé la respuesta definitiva. O quizás el chupacabras siga siendo un enigma, una sombra que nos acecha desde los límites de lo conocido. Una sombra que nos recuerda que el mundo aún guarda secretos por descubrir. Secretos que esperan ser revelados.